es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en épocas de coronavirus. Estas son las novedades. Europa retoma la normalidad, en tanto China refuerza controles por rebrote. En China se vuelve a hablar de guerra al coronavirus por el brote en el principal mercado de Beijing. Policías matan a tiros a joven afroamericano en Estados Unidos. El reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Cabandier recorrió las zonas afectadas por incendios de pastizales. En los préstamos del Banco Nación a Vicentín, la irregularidad es manifiesta. Convenio para la construcción de viviendas para el barrio Toba. Garrigós de Rébori investigará el espionaje de los agentes penitenciarios. Funes de Rioja dijo: necesitamos una alianza del Estado con el sector privado. Se sancionó la ley de alquileres sin la presencia de la oposición. El regreso de los deportistas olímpicos a los entrenamientos. Hospital Solidario en Pilar atiende a pacientes con COVID que no tienen cobertura médica. La Cava intensificará los controles. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. Aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo. Los principales países de Europa inician una fase de integración, caída de barreras fronterizas, reapertura de comercios y paulatino retorno a clases tras el doloroso y desastroso padecimiento de la pandemia del coronavirus. Mientras China se vio obligada a reforzar controles sanitarios ante un nuevo y alarmante rebrote de la enfermedad. 担心是当然肯定是会比之前更担心一点，我们担心它可能发生的这个扩散，因为它毕竟是一个很大的一个批发市场，然后那些疑似感染者他们都跑了很多地方嘛，还是有一点担心的。我肯定担忧啊，坐公交车啊，我现在班都不想上了，我肯定担忧，应该是集体做核酸。 哪怕自己出点钱，我都愿意去做的。最起码对家里边人、对朋友、对旁边的人都是一个保障。El gobierno municipal de Beijing anunció que la capital china está en guerra contra el coronavirus luego de que aumentaron los contagios vinculados al brote registrado en el principal mercado mayorista de alimentación, que ya suma 79 nuevos casos en los últimos días. Un joven afroamericano fue baleado por la espalda por policías en la ciudad estadounidense de Atlanta, luego de resistirse a ser detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia. Así lo informaron autoridades del estado de Georgia y testigos presenciales. Damos lugar al reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de COVID-19 en Argentina. Y las recomendaciones. En el día de hoy, el doctor Alejandro Costa está acompañando al ministro de Salud, Ginés González García, en un viaje que tuvo en el día de ayer a Santa Fe y a Entre Ríos para trabajar en conjunto con los gobernadores, los ministros de salud de esas dos provincias, los equipos técnicos. Han tenido reuniones en relación al comité de emergencia, a la situación epidemiológica, a las medidas implementadas y trabajado en videoconferencia con hospitales y distintos referentes de cada una de las provincias, y en el día de hoy están regresando para que el ministro de Salud lidere la reunión de gabinete que va a ser en el día de hoy. Así que el informe de los casos lo voy a dar yo en relación a la situación actual del país. Son 1.374 los nuevos casos de coronavirus confirmados en el día de hoy. 93% pertenecen a la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. 13 son las provincias que no han reportado nuevos casos en el día de ayer y 34.159 los casos
totales acumulados, contando los 13 casos confirmados de las Islas Malvinas. Son 23 las provincias que han confirmado casos de coronavirus, Catamarca sin casos, y en los últimos 14 días no han confirmado casos de este virus en Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, sobrevoló la zona crítica donde se reportaron quemas de pastizales, tras haber declarado la emergencia ambiental en el delta del río Paraná, Entre Ríos y en Santa Fe. Queremos anunciarles, a los habitantes de las zonas aledañas, la ciudad de Rosario, mismo en la localidad en que nos encontramos en este momento, también habitantes de San Pedro, la provincia de Buenos Aires y todas las localidades que están siendo afectadas por estas quemas. Necesitamos mayor voluntad y ahínco en poder detectar quiénes son los dueños, nombre y apellido de las personas responsables de esto. Nos vamos a presentar, yo como ministro de Ambiente de la Nación me voy a presentar a la justicia, voy a solicitar en el escrito que todo el gasto que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno Nacional en el combate a este fuego irracional sea computado a los dueños de los campos que se han hecho las quemas, y esperamos que esta situación termine de una vez definitivamente para que no tengamos que revivirla anualmente. La problemática creo que tiene un fondo que nos preocupa muchísimo, por eso nos acompaña Juan Cabandier en esto, y es ver realmente cómo vamos a solucionarlo de fondo, no solamente con las denuncias que se vienen realizando, no solamente en la localidad de Rosario, sino de varias localidades vecinas, como San Lorenzo y Arroyo Seco, y las denuncias que se vienen efectuando desde otros lugares, como por ejemplo prefecturas, sino que ver realmente y plantearnos cuál va a ser el uso que le vamos a dar a este patrimonio que tenemos, ¿no? Que son nuestras islas y que están siendo afectadas, y que hace muchos años que esto sucede, hoy obviamente que se agrava por la bajante extraordinaria que tiene el río y por la sequía. El director del Banco Nación, Claudio Lozano, sostuvo que hubo irregularidades en los préstamos que la entidad financiera otorgó a Vicentín y que la gestión anterior decidió no ejecutar una garantía para el cobro de la deuda por 18.500 millones de pesos, a pesar de que la compañía ya había dejado de pagar sus obligaciones. Cuando nosotros asumimos aquí en el Banco Nación, esa cuenta, que era una cuenta en la sucursal Reconquista del Banco Nación, ya estaba vacía. Desde agosto a diciembre entraron 890 millones de dólares en diferentes meses, que es el ingreso de dólares que tenía Vicentín por las exportaciones. Eso es demostrativo de que Vicentín exportó, en realidad, los dólares que entraron multiplicaban por 3 el crédito que le había otorgado el Banco Nación, y esa cuenta además actuaba en garantía del crédito, con lo cual las autoridades pasadas podrían haber ejecutado esos dólares y haber recuperado el crédito, cosa que no hicieron. O sea, no solo le prestaron cuando Vicentín no calificaba, que eso es desde abril del año 2019, no solo le prestaron a pesar de que había dejado de pagar desde agosto del 2019, sino que habiendo tenido la oportunidad de ejecutar la tampoco lo hicieron. O sea, la irregularidad es manifiesta y obviamente tiene una sola explicación, que es el fuerte vínculo político que tenía la conducción de la empresa de Vicentín, con Alberto Paduan y Nardelli, con el presidente Macri. Eso no hay mucha discusión. Fueron aportantes de la campaña de Cambiemos en el 2015, fueron aportantes de la campaña de Cambiemos en el 2017 y fueron el primer aportante de la campaña de Cambiemos en el 2019. Está claro que las maniobras que Vicentín ha llevado adelante, tanto con sus subsidiarias del Uruguay, del Paraguay, con la empresa offshore que tiene en Panamá y demás, son claramente maniobras dudosas, maniobras que probablemente encubran fraudes y que demuestren con claridad que han derivado buena parte de los dólares al exterior. Así que me parece que en ese sentido, todos aquellos que en realidad están tratando de ponerle un límite a que se investigue, en alguna medida están oficiando como encubridores de algo que efectivamente
tiene que ver con un manejo absolutamente irresponsable por parte de un grupo empresario que ha estafado a productores, a trabajadores y al Estado. Y lo que me parece que sí queda claro es que, por lo menos para nosotros, cobrarle a Vicentín estaba claro que no lo podíamos hacer. O sea, francamente, esa posibilidad no existía. Hoy existe la posibilidad, hoy, a partir de esta intervención, la posibilidad de que el Banco Nación recupere lo prestado existe, ya sea de manera inmediata, ya sea como socio a cobrar con utilidades futuras, existen condiciones para que recuperemos lo que se prestó. Del mismo modo que los productores agropecuarios tienen hoy la posibilidad que hasta antes de esta intervención no existía. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, encabezaron la firma de convenios para obra pública y viviendas con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. La interventora del Servicio Penitenciario Federal, la ex camarista penal María Laura Garrigós de Rebori, dijo que mantendrá al tanto de sus decisiones de gestión al presidente Alberto Fernández y que dedicará parte de sus esfuerzos a investigar el espionaje de los agentes penitenciarios. El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL, Daniel Funes de Rioja, afirmó que es preciso una alianza del Estado con el sector privado para superar la crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus y comenzar a reactivar la economía. El Senado sancionó la nueva ley de alquileres, que prevé beneficios para 9 millones de inquilinos de todo el país, en una nueva sesión virtual que la oposición abandonó por segunda vez en lo que va del mes. En desacuerdo lo hizo con la inclusión de temas que entendió que no estaban vinculados a la pandemia de coronavirus. Sabemos que en la Argentina existe un déficit habitacional que amenaza no solo la vida, sino también la integridad de muchos de la población de los inquilinos, que sobre todo incrementa lo que es la vulnerabilidad de las mujeres que ante situaciones de violencia machista. Este déficit habitacional que existe en nuestro país reconoce múltiples causas, pero entre ellas una de las más preocupantes es el acceso al crédito inmobiliario. Los principales cambios que se aplicarían de darse esta normativa en el día de hoy serían incremento en el plazo mínimo de la contratación, que se eleva a 3 años. Esto da una mayor previsibilidad y a la integración social, familiar y a la vida cotidiana de cada uno de nuestros inquilinos. Los ajustes que deben realizarse de manera anual, y esto está establecido en el artículo 14, y deben ser de manera anual conforme al párrafo 3 del artículo 14. No deben quedar dudas que los ajustes deben ser de acuerdo al índice de precios del consumidor y al índice del salario promedio de los trabajadores estables. Con respecto a las expensas extraordinarias, esta se deja bien claro que solamente la van a pagar los propietarios, en tanto que los inquilinos solamente van a pagar los que sean de uso común, de uso cotidiano y que hagan al uso de la locación, que son las expensas comunes. Se reduce el depósito de garantía, que es a un solo mes de alquiler, y el cual debe restituirse al finalizar el contrato conforme al valor del último mes del contrato. Se establece que inquilinos y propietarios van a pagar lo que son las comisiones de quienes ejercen la intermediación de la relación contractual. Para realizar esta intermediación en la relación contractual deben ser profesionales matriculados. Este era un pedido que realizaban siempre las cámaras inmobiliarias para evitar justamente el corretaje fraudulento o de manera ilegal. Se establece la obligatoriedad de la inscripción de los contratos en la FIP y esto genera un marco de transparencia también en la relación contractual. Lamento profundamente que los integrantes de la oposición se hayan retirado para no escuchar el debate porque reclaman debatir y resulta que cuando hay que debatir se van. La verdad que es lamentable la actitud que están teniendo y que han tenido ya con anterioridad y también hoy. Queda aprobado entonces por 41 votos,
Afirmativos y resulta aprobada. Entonces el orden del día 49/20 se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y asimismo resulta aprobado el orden del día 50/20 y se comunica a la Cámara de Diputados. El gobierno argentino emitió el permiso para que los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio regresen a los entrenamientos, luego de aprobar los protocolos presentados por el Ministerio de Turismo y Deportes, el Comité Olímpico Argentino y las federaciones de cada disciplina. Desde nuestro ministerio, el área de salud y jefatura de gabinete, estuvimos trabajando esta semana de manera muy dedicada para que las autorizaciones salieran lo más rápido posible, pero siempre con la mirada puesta en que los protocolos nos aseguren que tanto los deportistas como el resto de la comunidad no corrieran ningún riesgo de contagio, explicó, en diálogo con Telam, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. La fecha de Tokio del año que viene está confirmada, así que nosotros por eso hemos planteado esta excepción a jefatura de gabinete para que les permita entrenar. Sabemos que la preparación para un Juego Olímpico es diferente a la que requiere un partido de una liga, de un campeonato local o de una competencia menor, que hay casos de atletas que se preparan un año y medio antes, entonces por eso hemos pedido esta excepción a jefatura de gabinete. Hemos trabajado también en forma conjunta con Salud, que ha hecho un trabajo nuevamente extraordinario en el medio de esta pandemia, en el medio de todas las cuestiones que tiene que atender. Se han puesto a evaluar cada uno de los protocolos que mandaron las federaciones, entendiendo que el deporte también es una prioridad para nosotros como Estado Nacional, así que la vuelta de estos deportistas va a ser inmediata. En realidad lo que nosotros podemos decir sobre el tema fútbol específicamente es que nosotros con el Ministerio de Salud lo que vamos a hacer es decir cuándo están las condiciones dadas para, ¿no? Después cuando vuelve cada liga y cuando vuelve cada deporte es una decisión de cada federación. Y en el caso del fútbol, de la Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros creemos que todavía, por lo menos en lo que es Capital y en Buenos Aires, no están dadas las condiciones para que vuelva, pero sí estamos terminando de definir cuáles sean los protocolos para que vuelvan a entrenar una vez que la situación, que podamos pasar a otra fase o que la situación por lo menos tenga una nueva normalidad. Hay dos programas, uno que tiene que ver con la asistencia de estos clubes a través de un subsidio de 60.000 pesos y uno que es mucho más ambicioso, que es un plan que se llama Clubes en Obras, que tiene como fin dotar de infraestructura a estos clubes y que tiene un doble propósito. Por un lado, que te menciono, de darles más infraestructura a estas infraestructuras públicas no estatales, ¿no? Que son los clubes de barrio, que cumplen un rol, como vos decís, social importantísimo, que siempre lo hacen y en la pandemia lo han puesto más de manifiesto todavía. Vacunatorios, centros de aislamiento, centros de testeo, ollas populares. La verdad que lo de los clubes ha sido extraordinario. Este plan tiene, como te decía, un doble objetivo. Por un lado, de dotarlos de mejor infraestructura, de invertir en la infraestructura de esos clubes, y por otro lado, un claro objetivo de reactivación económica, porque la capilaridad que tienen los clubes es extraordinaria. En cada ciudad, en cada pueblo de la Argentina hay un club. Entonces, si nosotros a esos les damos la posibilidad de que hagan una pequeña obra, eso va a redundar en trabajo para el barrio, en pequeñas obras, y eso es muy importante para las economías provinciales, para las economías municipales, para cada uno de los pueblos donde están esos clubes. Así que es un plan ambicioso que lo hemos implementado en tiempo récord, que con una partida presupuestaria de 500 millones de pesos. Ya lo hemos lanzado a principios de semana y ya sobre el fin de esta semana ya van a estar saliendo los primeros subsidios, así que es un trámite que es muy fácil, que es de muy fácil acceso y que me parece que va a ser muy importante. Es la inversión pública más importante de la historia en lo que refiere a clubes. Personal de salud y un equipo voluntario comenzó a atender en el Hospital Solidario COVID Austral, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar, a pacientes críticos por el contagio de coronavirus que no poseen obra social y que necesitan de cuidados intensivos. Comenzó a funcionar el Hospital Solidario COVID Austral, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar, que atiende a pacientes críticos de coronavirus sin cobertura médica. Diferentes personas que han trabajado intensamente 2 meses, de lunes a lunes, las 24 horas, para poder convertir de lo que era un gimnasio, un centro de kinesiología,
un hospital de alta complejidad, con 20 camas de terapia intensiva, asistencia respiratoria, otras 30 camas de cuidados intermedios. El hospital funciona dentro del predio del Hospital Austral y se construyó en apenas 2 meses por el aporte de empresas privadas, fundaciones, particulares, personal y pacientes del establecimiento sanitario. Necesitamos que la gente siga colaborando, porque la terapia intensiva es muy cara. Un paciente en terapia intensiva tiene un alto costo. Es el primero en atender exclusivamente casos confirmados de COVID-19 que requieran alta complejidad de cuidados. El Hospital Solidario recibe pacientes con neumonía grave por COVID, o sea, estos son pacientes que tienen diagnóstico específico COVID, tienen neumonía, que requieren terapia intensiva o terapia intermedia. Esto significa neumonías que requieren tratamiento con oxígeno y probablemente requieran una intubación y ponerse un respirador y quizá drogas para manejar la presión y demás. Los pacientes son derivados desde el sistema público mediante un trabajo articulado con el municipio de Pilar. Esto significa tener personal capacitado, donde tenemos todo el personal de la terapia intensiva del Hospital Austral, que también está involucrado en la asistencia de los pacientes, y estamos entrenando personal tanto de parte médica, de enfermería y kinesiología, que quizás no están tan capacitados o tan habituados a estos pacientes. Hemos tenido estos 2 meses para irnos entrenando y juntos manejar los pacientes. El sector principal del edificio cuenta con 20 camas de terapia intensiva equipadas con respiradores, monitores multiparamétricos y un sector de imágenes para realizar radiografías y ecografías. Y empezamos a aprender algunas cosas específicas con respecto a la tecnología y a la forma o la técnica de manejar a estos pacientes. Por ejemplo, esto de ponerlos rápidamente boca abajo a los pacientes, en esto que se llama de cúbito prono, incluso aunque no estuvieran en el respirador, vemos qué técnicas de ventilación mecánica había que usar y algunas cosas que han ido y venido en el mundo hoy, que es qué tratamientos específicos de hacerle, que esto, como habrán visto en las noticias, van y vienen y van cambiando a medida que se van probando cosas nuevas. El equipo de enfermería trabaja las 24 horas y realiza un doble chequeo en la colocación del traje antes de ingresar a observar a un paciente internado para preservar la salud del personal sanitario. Nos ponemos un primer par de guantes, el primer lavado de manos, un primer par de guantes, luego nos ponemos una cofia, luego nos ponemos unos botines, nos ponemos el camisolín de repelente con un segundo par de guantes, unas gafas y una máscara. Hoy, ya con una semana casi de pacientes, la verdad que los enfermeros llegan, ya están organizándose. No nos olvidemos que ingresó toda gente nueva, entonces tenía que conocerse como equipos de trabajo y hoy están funcionando muy bien. Hasta el momento ingresaron como pacientes una mujer de 97 años y un joven de 27. Es muy importante que la gente siga concurriendo a los hospitales generales, a los hospitales privados y públicos a atenderse para no demorar problemas que podrían ser de fácil solución, que si llegan tarde van a ser de difícil solución. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que es preocupante que en los últimos 15 días hayan aumentado un 22% la circulación en la ciudad de Buenos Aires, por lo que anunció que se intensificarán los controles, sobre todo en los medios de transporte público. Esta es una enfermedad, como dijimos siempre, que no tiene antecedentes, no hay conocimiento científico sobre la misma, pero a partir de la experiencia de muchas ciudades en el mundo, nosotros estamos en contacto, hablamos prácticamente a diario con alcaldes de otras ciudades, intercambiamos datos. Si hay algo que está funcionando efectivamente en todos lados, es el tema de la testeo, detección y aislamiento. Y eso lo estamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires. Como dije, el cumplimiento de las medidas de aislamiento viene siendo muy favorable en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, tenemos un dato de las últimas semanas que nos viene preocupando y mucho, y que ayer se compartió en la reunión de ministros de Salud con Nación y con Provincia, que es que en los últimos entre 12 y 15 días aumentó casi el 20% la circulación en el área metropolitana. Por eso, una de las medidas que se consensuaron ayer con los ministros de Salud es ser mucho más estrictos en el control y garantizar que el transporte público sea solo para los trabajadores que están en los sectores esenciales para combatir el virus. Vamos a reforzar los controles, vamos a profundizar la estrategia del detectar. Ese es el camino, llevándolo
a todos los barrios de la ciudad donde identifiquemos que tenemos una concentración de contagios. Y vamos a seguir tomando decisiones en base a los datos y la evidencia. Como dije en la última conferencia de prensa, si la situación se complica, volveremos para atrás. Si la situación se estabiliza, podremos seguir adelante con actividades que tenemos y sumando otras. Hay una situación natural de muchos días de cuarentena que genera angustia, genera ansiedad, genera incertidumbre. Esto de que los chicos no van a la escuela, para las familias es realmente un problemón. El no poder ver a nuestros seres queridos, o sea, hay una situación de angustia generalizada que es natural, que nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre la angustia de la gente y la necesidad del cuidado para evitar el riesgo de contagio. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas, vivimos en un antiproyecto. Que no sea impuesto, sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todos nosotros. Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos, una guía de qué hace falta pensar y concretar. Son un aporte que nos lega el filósofo argentino Gustavo Ciriliano para analizar propuestas o modelos para un nuevo proyecto de vida, para un nuevo proyecto de país. Y están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Un proyecto nacional resulta más comprensible a partir de un enfoque genealógico, por cuanto no es un resultado lineal, sino una resultante de antepasados que hacia él conducen. Por eso la presencia de acción de los Estados Unidos en Argentina en la década del 30, a través del petróleo, del automóvil y de la carretera, reemplazando al ferrocarril, al puerto y al carbón inglés, anticiparían el antiproyecto de la sumisión incondicionada. El 16 de mayo de 1955, hace 65 años ya, la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea Argentina bombardearon la Plaza de Mayo y dejaron caer cerca de 14 toneladas de bombas que dejaron más de 350 muertos y 2.000 heridos. Fue un artero ataque de que las Fuerzas Armadas del propio pueblo atacaron a su pueblo. Hoy la pandemia lo demuestra. El trabajo es lo que sostiene un proyecto de vida. Frente al riesgo del contagio, debemos cuidarnos y cuidar a los demás, aislarnos, hacer tareas en nuestro hogar que no hacíamos antes y sostener de modo diferente, a distancia, las tareas que habitualmente hacíamos y recibir la ayuda solidaria de quienes nos cuidan, desde la salud pública, manteniendo la seguridad y la higiene de los lugares que habitamos, garantizando nuestra alimentación. Así se sostiene un proyecto de vida, con el trabajo del pueblo. Y esto lo constatamos ahora en la pandemia, pero después de la pandemia también, porque lo que sostiene, construye y financia, como siempre dice el viejo profesor, un proyecto de vida, un proyecto de país, es el trabajo del pueblo argentino.